ambicioso trayecto que su huella dejara es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana, hoy viernes 4 de marzo. Y en breves instantes en cabina con este equipo del team, el señor Pavel Núñez con todo y guitarra, así que prepárense. Yo espero que me cante aquí Me Desarmo. Bueno. Vamos ahora, ya que mientras tanto, y vamos a anunciarle a los oyentes del rumbo. Hay una bomba del hoy. principal programa Hay de una la bomba mañana, hoy, atención. que hoy, en lugar de 2 boletas para ver a Alejandro Fernández. Ay, madre mía. Vamos a regalar 12 boletas. Ay, madrecita O sea que santa. vamos a tomar 6 llamadas ganadores. 6 parejas. Pero eso va a ser de la siguiente manera. Usted va a tener que responder el tema del comentario de cada uno de nosotros el día de hoy. Por ejemplo, la primera llamada, ¿de qué fue el comentario hoy de Danira Caminero? Bien. Y el que primero acierte, ahí tiene sus 2 boletas. Pero eso es a las 10, Sí. ahorita, no desesperéis. Vamos ahora con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno, señores, ha habido un match entre el presidente Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández a razón de la reforma constitucional propuesta por parte del presidente Abinader para, según él, fortalecer el Ministerio Público, pero aunque lo único que le cambia es el nombre de procurador a fiscal general, y segundo, mantiene que la elección del fiscal general siga siendo por el Poder Ejecutivo. Entonces, tal cual como acontece aquí hoy en día, como acontece en todos los países prácticamente del mundo, sobre todo de cultura romano-germánica, y que de esta manera no se entiende cuál es el aspecto de novedad que quiere aportar el presidente Luis Abinader abriendo la asamblea revisora de la Constitución, porque una vez abierta la asamblea, todo el texto constitucional puede ser revisado y hay muchos postulados por parte del presidente Luis Abinader que en realidad no encajan con lo que se discutió en este país en la reforma del 2010. El MAS está centrado esencialmente con aquello que el presidente Luis Abinader ha señalado de que él no está reformando la Constitución para sí mismo, como sí lo hizo él y como sí lo hizo Danilo, como sí lo hizo Leonel y lo hizo Danilo. Y la respuesta del presidente Fernández, más precisa no pudo ser, de que él no reformó la Constitución como tal, sino que él lo que hizo fue un nuevo texto constitucional y adición a eso fue con todo el concurso de toda la sociedad dominicana y que en adición a eso es un texto constitucional que ha sido laurado por distintos especialistas, tratadistas de derecho constitucional y no solo a nivel verbal, sino que lo han puesto como modelo en escritos, en libros, en investigaciones, en publicaciones, en congresos científicos sobre derecho constitucional y que se creó un referente de texto constitucional con nuestra Constitución del año 2010 por ser una de las constituciones más avanzadas y progresistas que tiene país alguno en la nación, en el planeta completo. Pero ¿qué pasa con esto? Leonel no saca una reforma constitucional de la chistorra como saca el PRM y Luis Abinader esta reforma constitucional. Leonel viene desde el año 1996 con una idea de reformas constitucional a razón de la crisis político-democrática que tuvimos en las elecciones del 1994 y que llevó a una reforma por consenso político, por crisis política, para el recorte del periodo o el regalo de 2 años del periodo que se le cortó o regaló al presidente Joaquín Balaguer. En atención a esa crisis democrática, el presidente Fernández empieza ahí a pensar sobre un nuevo texto constitucional. Pero el presidente lo hizo, no, en el 96-2000 no pudo. ¿Por qué? Porque no tenía el consenso político, porque no tenía el apoyo de todos los actores del sistema político actuante en el 96-2000. De hecho,
al presidente Fernández se le exigió desde el umbral del Partido Reformista que se pusiera los pantalones y reformara la Constitución para que él se reeligiera para sí mismo, lo cual se negó a todo tipo de tentación y que le llevó inclusive a tener ahí una diferencia marcada con quien le había apoyado de manera incondicional para que llegara al poder el presidente Joaquín Balaguer. Entonces, cuando usted ve ese contexto, viene el escenario del año 2002, donde Hipólito Mejía, rompiendo todo tipo de principios y preceptos del Partido Revolucionario Dominicano, lo que hace es entonces reformar la Constitución para él repostularse desde el mismo poder. Pero eso queda como un escenario cojo y nos lleva a una democracia endeble y que no cierra el debate de tener un texto constitucional fortalecido. Y por eso el presidente Fernández en el año 96 crea lo que fue el Consejo Nacional de Reforma del Estado, el CONARE, para buscar un consenso sobre lo que debió de ser la debida institucionalidad de ley y constitucional de nuestra nación, con reformas fruto del consenso, frutos del debate. Pero no, el CONARE saca un conjunto de normas, un conjunto de leyes y una concepción de un texto constitucional que luego cuando Leonel llega en el año 2004, la pone en consenso con los sectores de los partidos políticos. Y una vez obtenido el triunfo por el Partido de la Liberación Dominicana en dominio del Congreso Nacional, pues entonces inicia un proceso de reforma constitucional, pero no lo hace ni siquiera comprando legisladores, como hizo Danilo en el 2015, sino en la suma de voluntades de los distintos líderes políticos y de los sectores de representación social, eclesiástica y de sociedad civil de este país. Y sobre el consenso, edifica un texto constitucional con la participación de todas las mentes jurídicas de este país, aún fueran adversos políticamente al mismo Leonel Fernández, y saca un texto constitucional apoyado y avalado por todos. Es decir, que desde el año 96 hasta el año 2000, aún teniendo Congreso a favor, ese tiempo le costó a Leonel Fernández tener un texto constitucional completo. Pero lo hace con un país en economía estable y creciendo, porque aunque le duele lo que le duela a todo el mundo, aquí el Producto Interno Bruto, Leonel se lo llevó 5 veces más de lo que le encontró en el 96. Entonces, para tú venir ahora a proponer un texto constitucional, una reforma constitucional que tiene en realidad un trasfondo que Luis no ha explicado a este país y que doña Milagros Ortiz Bosch sigue pregonando, y lo digo aquí en este espacio, el PRM sigue gestionando apoyos para modificar el 50+1 de la Constitución Dominicana para ser electo en las elecciones como presidente de la nación. Que ese es el verdadero propósito o despropósito que tienen ellos. Porque es una necedad que viene, es una tendencia, una corriente dentro del PRM, desde el PRD, cuando a Peña Gómez le insistían en que no aceptaran el 50+1, sino un 45+1. Y como no le salió eso en el 94, quieren ahora retrotraerlo al 94 e imponernos eso. Porque los números no le dan. Simplemente. Entonces, tú tienes aquí un pseudo debate porque tengo que volver a algo que ya he analizado aquí con lo que pasó con Bill Clinton en las elecciones del 92 en los Estados Unidos frente a George Bush padre, que mientras él se vanagloriaba y que tenía unos números que nadie lo combatía, y con las luchas de las guerras que tenía Estados Unidos fuera de Estados Unidos, George Bush padre parecía imbatible, mientras la economía estadounidense languidecía. Y como él se veía que nadie le ganaba,
Bill Clinton, con su equipo de campaña, con James Cavalier, sacan el siguiente estribillo con lo que le ganaron la repostulación a George Bush padre, que nadie le ganaba. Mientras él se vanagloriaba de la política exterior y las guerras que llevaba Estados Unidos, sobre todo en Vietnam, en el Medio Oriente, Bill Clinton le estaba diciendo al pueblo, desde el pueblo americano, estadounidense, es la economía, estúpido. Mientras usted hablaba de una cosa, el pueblo estaba comiendo mal, comiendo caro, y los salarios no había empleo. Pero el presidente George Bush padre seguía empecinado en su vanagloria de política exterior. Y el ciudadano estadounidense comiendo nada en las calles. Y por eso el presidente Leonel Fernández le dice a usted, en este caso, para parafrasear a Bill Clinton frente a George Bush padre, es la economía, Luis Abinader. Rumbo de la mañana.